es donde termina y donde nace el uréter. ¿Ahora sí? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. La arteria renal entra al seno y entonces da una arteria superior, da una arteria inferior y da una arteria posterior. Esta es una arteria superior, esta es una arteria inferior y esta que va atrás de la pelvis es posterior. Entonces, la arteria renal se divide en superior, en inferior y en posterior, dentro del seno. ¿Nos puede repetir, por favor? Sí, la arteria renal, cuando llega al seno renal, se divide en una arteria superior, en una arteria inferior y en una rama posterior. ¿Posterior a quién? A la pelvis. ¿Hasta ahí cómo van? Bien. Bueno, Profe, ¿lo podría repetir, por favor? sí, de la arteria aorta abdominal nace la arteria renal. Y esa arteria renal, cuando llega al seno renal, al hueco, origina una rama superior, una rama inferior y una rama posterior. ¿Sí está bien? ¿Posterior a quién? Posterior al seno renal. Perdón, posterior a la pelvis renal, en el seno, a la pelvis renal. ¿Vamos bien o otra vez? Sí, profe, gracias. Ya tengo esas ramas. Ahora, esas ramitas van a pasar entre pirámide y pirámide. Se dice que cada pirámide forma un lóbulo. Por lo tanto, la arteria que nace de la renal se va a llamar interlobular. La arteria interlobular es la que pasa entre pirámide y pirámide. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Primero tengo una arteria renal. La arteria renal da una rama superior, inferior y posterior. ¿Hasta ahí está bien? Sí, eso sí. Cada una de esas arterias ahora va a formar ramas que pasan entre pirámide y pirámide. Y como pasan entre pirámide y pirámide, se llama arteria interlobular. Interlobular. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. En la base de la pirámide, la arteria va a formar un arco, y entonces se llama arteria arciforme. Arteria arciforme quiere decir que tiene forma de arco. ¿Seguimos bien? Sí, profe. Las arterias arciformes forman muchas arterias pequeñas. Esas arterias que van por la corteza se llaman arterias interlobulillares. Interlobulillares. Cada vez son más pequeñitas las arterias. Y las arterias interlobulillares van a originar a la arteriola aferente. Arteriola aferente. ¿Van bien? ¿A la qué, profe, perdón? Oigan, se nos va a cortar este negocio, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ah, bueno. Profe,
Entonces, las arterias interlobulillares se originan de la arteria arciforme. Así es. Tengo renal, superior, inferior y posterior. Y de estas, interlobular. De la interlobular, arciforme. De la arciforme, la interlobulillar. Interlobulillar. ¿Está bien? Profe, ahora sí ya aviso, pero todavía quedan 10 minutos. Bueno, rápidamente entonces. Tengo arteria renal, arteria superior, inferior y posterior. De estas originan las interlobulares. Y las interlobulares forman en la base de las pirámides arciformes. Y de estas salen muchas chiquitas que se llaman interlobulillares. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Sí. Las arterias interlobulillares terminan formando arterias pequeñitas que se llaman aferentes. La arteriola aferente. Aferente quiere decir que ingresa, que llega ahí. ¿Sí está bien? Aferente quiere decir que ingresa. ¿Vamos bien, sí o no? Sí, profe. La arteriola aferente. Entonces tengo renal, superior, inferior y posterior, también se llaman renales, pero a partir de estas arterias renales se forma la interlobular, arciforme, interlobulillares y la arteriola aferente. ¿Hasta ahí seguimos bien o no? Sí, profe, Sí. bien. Aferente quiere decir que entra. ¿A dónde entra? Ahora sí. La arteriola aferente entra al espacio de la cápsula de Bowman. Cuando entra en la cápsula de Bowman, forma un nudo arterial, un nudito. Aquí se revuelve, hace rollos, hace un nudo. Y esa se llama glomérulo renal. La arteriola aferente forma un glomérulo renal en la cápsula de Bowman. El glomérulo, junto con la cápsula, se llaman corpúsculo renal. El glomérulo, que son vasos sanguíneos, junto con la cápsula de Bowman, forman el corpúsculo renal. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ya formé un corpúsculo renal. Y esa sangre que lleva la arteriola aferente la filtra mi nefrona. La está filtrando mi cápsula de Bowman. Y una vez que ya tuvo relación con los podocitos de la cápsula, con sus piecitos, la arteriola sale. Cuando sale ya no es aferente porque ya entró. Cuando sale es eferente. La arteriola eferente. ¿Van bien? Sí. Eferente ¿Podría quiere... repetir? Sí. La arteria interlobulillar origina la arteriola aferente que penetra en la cápsula de Bowman y juntos arteriola y cápsula de Bowman forman el corpúsculo renal. Luego la arteriola sale y ahora va a cambiar su nombre, ahora se llama eferente porque salió. ¿Hasta ahí van bien? Entonces, el corpúsculo renal lo forman la arteriola aferente y la cápsula de Bowman. Así es, los dos. Ok. Es el sitio donde se lleva una gran cantidad de absorción.
Luego la arteriola eferente, la que salió. Esa arteriola eferente se acompaña con toda la nefrona. Y al acompañar a toda la nefrona, hay absorción de diferentes cosas. Hay cosas que se absorben en el túbulo contorneado que es proximal. Hay otras que en el asa de Henle en la porción contorneada distal, del túbulo contorneado distal. Entonces, en toda la nefrona se absorbe. La arteriola que salió de la cápsula también se encarga de nutrir y de irrigar a la nefrona por completo, y ahí también se lleva a cabo absorción. ¿Cómo van? ¿Podría repetir la función de la arteria eferente, por favor? La arteriola aferente es la que entra a la cápsula de Bowman. La arteriola eferente es la que sale, y esa arteriola eferente ahora se va a dirigir a las estructuras de la nefrona para que recuperen lo que es necesario. ¿Sí está bien? Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, ya que recuperaron minerales o vitaminas o proteínas o lo que se necesita el cuerpo, la sangre va de regreso por las venas, y las venas también se llaman venas interlobulillares. De eferente va a pasar a interlobulillar, de interlobulillar a arciforme, a la vena arciforme, a la vena interlobular y finalmente a la vena renal. Ya viene de regreso. ¿Sí van bien hasta aquí, sí o no? Sí, profe. ¿Lo puede volver a repetir, profe? Primero, la arteria renal se divide en superior, inferior, posterior, y estas dan lobulares, las lobulares arciformes y las arciformes interlobulillar. Las interlobulillares originan arteriolas aferentes, y son aferentes con A porque entran a la cápsula de Bowman. La arteriola aferente recibe lo que se va a filtrar de la sangre, y después esa arteriola aferente vuelve a salir del glomérulo como eferente. Eferente quiere decir que sale. El glomérulo y la cápsula forman un corpúsculo renal. Ahora entonces la sangre venosa se va a originar en el paso también de esa arteria. Hay anastomosis arteriovenosos. La vena eferente va a correr por los túbulos contorneados proximales, por el asa de Henle, por el túbulo contorneado distal. ¿Sí está bien? Sí. Para que también ahí se absorban lo que se necesita. Toda la nefrona se encarga de absorción, sobre todo la cápsula de Bowman. Hasta Ya ahí se va a está bien. terminar la reunión, profe. Ahora sí, nos cambiamos.
y se hace ciertos documentos y se guarda en las gavetas y se espera dependiendo, digamos, si en ese transcurso de tiempo entre 15 a 25 días no hay un reclamo de ese cuerpo, entonces procede en determinado momento, como a los 15, 25 días, depende de muchas situaciones. Sí. Entra lo que es odontología forense, antropología forense y ahí no me acuerdo otro departamento. Entonces ellos ya se encargan de hacer otro estudio posterior, se llevan a cierta fosa común, dependiendo la zona y todo eso. Se trasladan los cadáveres a la fosa común, se les hace otro tipo de registro y ahí se quedan en espera de que si en algunos años alguien lo llegue a reclamar, que realmente pues no, eso nunca va a pasar. Bueno, muchas gracias No, de nada. por informarnos. Sí, gracias. Interesante. Sí, cualquier cosa me pueden preguntar. Claro, si lo sé, pues claro. Ay, gracias, Rox. Muchas gracias. De nada. Vamos a presentar. ¿Y te ha tocado ver niños? Sí. ¿Perdón? No, ya, después. Ok, vale. Gracias. Estoy compartiendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ven, este órgano es esencial para poder recuperar elementos que son necesarios en el cuerpo, para poder filtrar la sangre y eliminar los desechos. Pero también produce una hormona que se encarga de producir sangre. La hormona se llama eritropoyetina. El riñón, cuando una persona tiene deficiencias de células o de sangre, el riñón estimula a la médula ósea de los huesos, la médula ósea roja de los huesos largos, para que se produzca sangre, y entonces vamos a continuar con ese sangrado. De otra manera, también el riñón capta si la presión arterial es deficiente. Como es un órgano que recibe la sangre y trabaja con la sangre, también capta si la administración de sangre en el riñón es buena o es mala. Y si es deficiente, entonces produce otra hormona que se llama renina. La hormona renina va a formar un complejo, renina-angiotensina, y ese complejo va a aumentar la presión arterial. Esa presión arterial va a aumentar y entonces va a llegar un mayor flujo de sangre hacia los riñones para que ésta pueda trabajar. Por lo tanto, la presión sanguínea también la regula el riñón. El equilibrio ácido-básico lo regula el riñón. El volumen sanguíneo lo regula el riñón. ¿Está bien? Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí. Les dije que el riñón produce una hormona que estimula la producción de células sanguíneas en la médula ósea, y esa hormona se llama eritropoyetina. Cuando la presión sanguínea es deficiente en el riñón produce otra hormona que se llama renina. Y la renina forma un complejo, renina-angiotensina-aldosterona. Y ese complejo eleva la presión arterial. Entonces, ¿Renina qué, profe? eleva la presión arterial. Sí, pero ¿cómo se llama el complejo? Complejo renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, dígame, ¿cómo está? Sí, dígame, buenos. ¿Cómo no?
cómo no. Muchas gracias. ¿Dónde están? Ya sé. Profe. Aquí, profe. Bueno, que ya están aquí. Dígame, ¿qué duda tenía? Hola. ¿Para qué sirve el... ¿Ya los escucha, profe? Sí, ya la escuché. ¿Para qué sirve el complejo renina-angiotensina? ¿Aldosterona? Aldosterona, sí. Sirve para aumentar la presión arterial. Gracias. Sí, es un mecanismo regulador de la presión arterial. ¿Sí está bien? Muy bien. Entonces, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, aquí estamos. Sí, profe. Ok. Como el riñón se encarga también de eliminar el agua, el riñón pues mantiene la volemia, o sea, el equilibrio hídrico. Y por lo tanto también regula el pH sanguíneo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. Muy bien, continúo. La pelvis renal, yo les decía que tiene una porción dentro del seno y una porción afuera, tiene forma de copa. Entonces esa pelvis renal termina en un vértice aquí que se llama cuello. El cuello de la pelvis o el cuello del uréter, porque ahí nace el uréter. Los uréteres son dos conductos membranosos que miden aproximadamente 30 centímetros. ¿Sí saben lo que son 30 centímetros? Lo largo de una reglita. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Entonces son dos conductitos muy pequeñitos que miden unos cuantos milímetros, menos de 1 centímetro. Y entonces esos tubitos, como tienen músculo liso, tienen la capacidad de tener movimientos peristálticos y contribuyen a que la orina baje por esos conductos hasta la vejiga. Si nosotros estamos acostados, no solamente ayuda a la presión atmosférica, cuando estamos acostados, el movimiento peristáltico dirige su contenido hasta la vejiga. Entonces muchas veces estamos dormidos, en ese tiempo se está filtrando, en ese tiempo se está formando orina, pero también se está llenando la vejiga. Cuando despertamos nos dan ganas de ir al baño, ¿no? Entonces eso quiere decir que los movimientos peristálticos de los uréteres dirigen la orina hasta la vejiga. ¿Está bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, los uréteres corren por delante del psoas, del músculo psoas que yo les mencioné hace rato. Luego entran a la pelvis y se acompañan de la arteria ilíaca interna. Se acompañan de la arteria ilíaca interna. Antes brincan la arteria ilíaca común. ¿Recuerdan que la ilíaca común daba externa e interna? Entonces, el uréter brinca la ilíaca común y se va con la ilíaca interna y se mete a la pelvis.
de la pelvis en las paredes laterales se dirige a la parte posterior o inferior de la vejiga. Va de nuevo. El uréter nace en el cuello de la pelvis. Baja por delante del psoas. Brinca la arteria ilíaca común y se mete a la pelvis con la ilíaca interna. ¿Hasta ahí está bien? Sí, ¿O lo repetimos? ¿Lo repetimos o está bien? está bien. Muy bien. Ya que se fue con la ilíaca interna, ahora se dirige a la cara postero inferior de la vejiga y penetra en ella, por detrás y por debajo. El uréter tiene 3 sitios de estrechamiento, 3 sitios donde se hace pequeñito. El orificio disminuye su luz y son el sitio en donde se pueden enclavar cálculos. Hagan de cuenta que un cálculo es el acúmulo de minerales que van a formar primero arenitas y luego van a formar piedrecitas, y según el tamaño de la piedrecita se puede atorar o se elimina. Pero si se atora, tenemos 3 sitios de estrechamiento de los uréteres. Anoten esto. El primer sitio de estrechamiento del uréter es en el cuello o nacimiento del uréter. El segundo sitio de estrechamiento del uréter es por su relación con la ilíaca primitiva. Y el tercer sitio de estrechamiento del uréter es en la entrada de la vejiga. ¿Hasta aquí está bien? ¿Cuál es el último estrechamiento, profe? El último estrechamiento, el tercero, es en la entrada de la vejiga. Hasta aquí. ¿Cómo van? ¿Podría Bien. repetir el segundo, profe, por favor? Sí. El primer estrechamiento es en el cuello, la unión con la pelvis. El segundo estrechamiento es por su relación con la arteria ilíaca primitiva o ilíaca común. El tercer estrechamiento es en la entrada de la vejiga. Voy a permítanme un momento. Un momentito, por favor. ¿Estoy compartiendo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, estos tubitos son muy importantes porque conducen la orina hacia la vejiga. Ahora entonces, ¿quiénes irrigarán a estos uréteres? De arriba para abajo tenemos que el principio está irrigado por la arteria renal. Después, ¿cuál otra arteria podría darle? La ilíaca. común. No, todavía no. Cuando corre por el psoas, aquí se acompaña de la arteria genital. ¿Sí está bien? La arteria genital es la arteria ovárica en la mujer y la arteria espermática en el hombre. Entonces al uréter lo irrigan la arteria renal, la arteria genital y más abajo las arterias vesicales. Las arterias vesicales son de la vejiga y nacen de la ilíaca interna. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda acerca del uréter? ¿Me podría repetir dónde surge el primer estrechamiento? Sí. Por favor. El primer estrechamiento es donde se une la pelvis con el uréter
y se le llama el cuello de la pelvis o cuello del uréter, es lo mismo. La unión entre la pelvis y el uréter. Gracias. Sí, ¿qué más? ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, continuamos. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un receptáculo muscular. Es una bolsita. Y esa está constituida por músculo. El músculo de la vejiga se llama detrusor. El músculo detrusor de la vejiga. La vejiga vacía tiene dos caras anterolaterales, una cara supero-posterior, una cara postero-inferior. ¿Qué dijo? Para que me entiendan, tiene forma de una plancha invertida. ¿Conocen las planchas? Sí, profe. Bueno, entonces agarren la plancha y pónganla de cabeza. Ya puesta hacia abajo, la cara con la que plancha es la parte de arriba. Entonces esa es la cara supero-posterior. ¿Hasta ahí vamos bien? A los lados, adelante, tiene dos caras anterolaterales. ¿Se entiende? Como si fuera una lancha invertida. La parte posterior de la lancha o de la plancha es la cara postero-inferior. Por lo tanto, la vejiga tiene una cara postero-superior, una cara postero-inferior y dos caras anterolaterales. ¿Hasta ahí tenemos bien? Sí. Sí, ¿Sí o no? La punta de la plancha, esa puntita, es la punta de la vejiga. Y entonces esto se llama vértice. El vértice de la vejiga está sujeta al ombligo por medio de un ligamento que se llama uraco. El ligamento del uraco es un ligamento que va del vértice de la vejiga al ombligo. ¿Sí van bien? sí. Ese ligamento del uraco en etapa fetal era un conducto de comunicación desde el ombligo y después dejó de ser permeable y se vuelve un ligamento, nada más. Entonces es un ligamento de la vejiga. Hay otros ligamentos, ahorita vemos. En la cara postero inferior de la vejiga es a donde llegan los dos uréteres, que son estos dos amarillitos. ¿Sí los ven? Los uréteres llegan hacia atrás y se meten en la vejiga en la cara postero inferior. Más adelante de donde entran los uréteres está la salida de la uretra. La vejiga se vacía porque tiene un conductito hacia abajo que se llama uretra. Entonces tengo tres orificios, dos orificios de los uréteres y más adelante y abajo el orificio de la uretra. Esto está reforzado con tejido muscular que lo vuelve permeable. Aunque tenga contenido, esto no se modifica y puede seguir siendo permeable. Si la vejiga al llenarse obstruyera el orificio de salida, no podríamos orinar. Pero como tiene una firmeza ese orificio, no se va a obstruir. Por lo tanto, el sitio donde están los dos uréteres y la vejiga se le llama trígono vesical o triángulo vesical. ¿Está bien? ¿Quiénes forman el triángulo vesical? La entrada de los dos uréteres y la salida de la uretra. La entrada de los dos uréteres y la salida de la uretra forman el trígono vesical. ¿Hasta ahí siguen bien o no? Sí, profe. Ah, bueno, sí, contéstenme porque luego creo que estoy solo. Muy bien.
Entonces ya tenemos un trígono vesical, el músculo de la vejiga se llama detrusor y la estimulación para el detrusor es parasimpática. Las fibras parasimpáticas contraen al músculo detrusor. ¿Sí está bien? Y entonces en el nacimiento hay músculo liso que es involuntario. Ese músculo liso está inervado por el simpático. Pero hay en el piso de la pelvis músculo esquelético. En el piso de la pelvis el músculo esquelético se llama músculo elevador del ano, porque viene desde el pubis hasta el sacro. Entonces el músculo elevador del ano es músculo esquelético voluntario. Y el músculo esquelético voluntario forma un esfínter externo en la uretra y forma un esfínter externo en el ano. Lo que nos hace a nosotros contraer esos esfínteres y podamos nosotros contraer a voluntad. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros contraemos es el músculo elevador del ano que está en el piso de la pelvis. Aquí. En la mujer les dije que la uretra mide 4 centímetros, atraviesa el piso pélvico y desemboca en la uretra, en la vulva. Y entonces este orificio de la uretra se encuentra atrás del clítoris, que es el pene femenino, y adelante del orificio vaginal. En la vulva tenemos el clítoris, el orificio de la uretra, el orificio vaginal. Está cubierto por los labios mayores. Entonces, mide aproximadamente 4 centímetros. En el hombre, la uretra atraviesa una glándula seminal que se llama próstata. Esta glándula próstata produce semen, así como las vesículas seminales. Las vesículas seminales se unen al conducto deferente que viene con espermatozoides. Desde los testículos pasa por el conducto inguinal y ese conducto deferente, al unirse con las vesículas seminales, atraviesan la glándula próstata por medio de un conducto eyaculador y desembocan en la uretra que está en la próstata y se llama prostática. La primera porción de la uretra es prostática. ¿Hasta ahí está bien? Después atraviesa el piso de la pelvis y se llama uretra membranosa, que mide nada más 1 centímetro. Y continúa en la base del pene y en la parte ventral del pene como uretra esponjosa. Las 3 porciones de la uretra en el hombre son uretra prostática, que mide aproximadamente 3 centímetros, uretra membranosa, que mide aproximadamente 1 centímetro, y la uretra esponjosa, que mide aproximadamente 12 centímetros. ¿Sí está bien? Sí, profesor. Muy bien. En la parte terminal. Sí, dígame. Ahorita, nada más para que me repita lo de la uretra de la mujer. La uretra en la mujer mide aproximadamente 4 centímetros, atraviesa el piso pélvico. Se puede decir que nada más tiene una porción membranosa porque lo atraviesa y desemboca en la vulva. En la vulva está protegida hacia los lados por los labios menores y mayores. Y por delante del orificio de la uretra está el clítoris, que es el pene femenino. Y después, por detrás del orificio de la uretra, está el orificio de la vagina. Entonces, la uretra está atrás del clítoris y adelante del orificio vaginal.
¿Está bien? Sí, gracias. Muy bien. Ahora entonces esta uretra, antes de terminar en la desembocadura, tiene una dilatación que se llama fosa navicular. La dilatación de la uretra se llama fosa navicular. Aquí también tiene una fosa navicular. Y en esa fosa navicular tenemos glándulas parauretrales que se encargan de lubricar el orificio. El orificio de la uretra se llama meato. El meato urinario en el hombre y en la mujer es el orificio de la uretra, el orificio de salida. ¿Cómo van? Disculpe, ¿cómo mencionó que se llamaban los lubricantes? Son glándulas que se encargan de lubricar la mucosa de la uretra y son glándulas parauretrales. Gracias. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Muy bien. Entonces yo les pongo esto no se lo tienen que aprender, nada más se los digo. Que el riñón está inervado por el plexo celíaco, es el que les decía que se encontraba en la región epigástrica, ahí cuando les pegan como que se les va el aire. Ese plexo celíaco está formado por fibras de la cadena ganglionar simpática de T10 a L1 y por el parasimpático, que es el nervio vago. También hay fibras que provienen del simpático dorsal, que se llaman nervios esplácnicos mayor, esplácnico menor y esplácnico accesorio. Pero dentro de esos, el plexo celíaco para el riñón manda al nervio esplácnico menor, que es el que lleva la sensibilidad de dolor cuando hay inflamación. Los uréteres están inervados por el nervio genitocrural que les mencionaba hace ratito y por ramas de los nervios abdominogenitales. La vejiga está inervada por el parasimpático sacro, pues el parasimpático nace del tallo cerebral con el 3, 7, 9 y 10 pares craneales, y en la médula sacra en los segmentos 2, 3 y 4, y esas son las que inervan al músculo detrusor parasimpático. El simpático, por medio de segmentos dorsales inferiores y lumbares superiores, envían fibras hacia el esfínter interno, esfínter de músculo liso. Y para la dilatación del esfínter interno de la uretra está ese simpático. El nervio pudendo es un nervio que va a inervar todo el piso de la pelvis. Nace de los segmentos medulares sacros 2, 3 y 4, también como este parasimpático, para el esfínter externo voluntario de la uretra y el músculo elevador del ano o esfínter externo de la uretra. Eso nada más es una mención. Y luego dice que el proceso de la micción, la vejiga, cuando tiene una cantidad de orina, se estira. Los receptores de estiramiento de la vejiga, cuando tiene 250 hasta 500 mililitros, conducen la información de la médula espinal hasta la corteza cerebral, hasta la parte más alta del cerebro, y se vuelve consciente. Influye en el centro de la micción del puente o del tallo cerebral para que exista una comunicación entre simpático y parasimpático, entre las fibras colinérgicas parasimpáticas del músculo detrusor de la vejiga y las fibras nerviosas simpáticas alfa-adrenérgicas que relajan el esfínter interno liso de la uretra. La contracción de los músculos abdominales y del músculo diafragma van a provocar presión en los órganos, y eso es lo que nosotros conocemos como el pujido. Cuando pujamos es porque contraemos los músculos
¿Ya no se escucha o soy yo? No, sí, ya No, sé. ya no la escucho. Se cortó, creo. Pues ya casi vamos a terminar, ¿no? ¿Ya me oyen? Hola. Sí, profe. Ya, profe. Estamos. Bueno, las fibras nerviosas simpáticas relajan el esfínter interno de la uretra, músculo liso, y la contracción abdominal y la relajación del esfínter externo de músculo liso del piso pélvico permiten ahora sí la micción. Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. Pónganse a estudiar un poquito, véanlo con gusto y entonces el lunes vamos a ver órganos genitales y el martes hacemos examen. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Ya Sí, el martes profe. acaba la materia? ¿Mande? ¿El martes acaba la materia? Sí, pues yo tengo programado hasta el día martes. Pero Sí. no sabía ¿No el miércoles? el examen iba a ser 6 de octubre, miércoles. Ajá. ¿Ah, es el miércoles? Ya está. Sí, Ajá. Perfecto. sí, he anotado eso. Mejor todavía. El lunes vemos genitales, genital masculino, genital femenino, y el martes vemos sistema nervioso. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ok. Entonces vayan con Dios. Que tengan Igualmente, profe, gracias. Gracias, igualmente, descanse. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Bye. Gracias, profesora. Hasta Gracias, luego. profe. Y feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente, gracias. Sean felices en Vente, todo. profe. No importa, no esperen vivir a futuro para ser felices. Sean felices hoy y sean felices mañana y sean felices siempre. Bye bye. Adiós. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias por la clase. Muy bien. Hasta el lunes, profe. Adiós. Cuídese. Sí, que les vaya muy bien. Adiós. Adiós, Roxana. Hasta luego. Y gracias, ¿eh? Nada de nada.